Érase una vez, en un planeta no tan lejano, un hombre que soñó con mirar a la Tierra como nadie la había mirado antes. Su idea parecía salida de una película de ciencia ficción: construir pequeños satélites capaces de observar el planeta una y otra vez, desde miles de kilómetros de altura. En 2010, Emiliano Kargeman convirtió aquella visión inicial en Satellogic. Hoy, su tecnología ya es utilizada en acuerdos con gobiernos y organizaciones de los países más disímiles. Para Emiliano, lo que comenzó como un juego es hoy una realidad. Mirar a la Tierra desde el espacio, para él, nunca fue solamente una aventura tecnológica. Era una forma de comprender lo que sucede acá abajo y tomar las mejores decisiones. Hoy, en Hacedores, Emiliano Kargeman, el argentino que convirtió una idea de ciencia ficción en una nueva forma de mirar nuestro planeta. El argentino que superó a la ficción. Emiliano Kargeman, muy bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José, muy bien. Siempre desarmabas cosas. Sí. ¿Desde qué edad? Desde chiquito, no sé, no tengo recuerdo, pero sí recuerdo los gritos de tus padres. Sí, el reloj tranquilo. Pero aparte de ellos, psicoanalistas. Ajá. ¿Que te decían qué? Empecé a desarmar cosas en la casa de mi abuelo, creo, porque él tenía las herramientas, él tenía la caja de herramientas ahí, entonces le robaba las herramientas y desarmaba radios, no sé. ¿Y qué buscabas encontrar? No sé, supongo que cómo funcionaban las cosas en esa época, ¿no? A los 6, 7 años. Aparte, tus amigos ya jugaban al fútbol y demás, ¿y vos tenías como otros intereses? Sí, nunca fui muy bueno al fútbol particularmente, pero hacía deportes, pero... No, creo que sí, siempre me interesó. De chiquito me interesó un poco ver cómo funcionaban las cosas, creo. ¿Qué recordás de la etapa del colegio? Digo, tus papás querían que vos fueras al Nacional Buenos Aires, lo tenían como una misión, ¿y vos? Cuando fue el momento ya yo, digamos, mi primera computadora me la regalaron mis viejos cuando tenía 9 años y ahí... ¿Cuál era? Que era una Sinclair 2068. Para los que creen que esto es historia, ahí esta era. Esa. Yo me la acuerdo. Estaba la Commodore 64 claro, o la Sinclair. La Sinclair, que tenía un procesador Z80. Y bueno, entonces ahí aprendí un poco a programar, empecé a aprender a programar. Ya a los 9 años medio que sabía a lo que me quería dedicar, ya medio que lo tenía claro. Pensé que me quería... A través de las computadoras empecé a encontrarme con la matemática, fue algo medio gracioso, porque quería programar jueguitos y quería hacer cosas que requerían que hiciera cuentas y que aprendiera geometría y que aprendiera algunas cosas. Y entonces medio que me di cuenta que la matemática me divertía mucho y ya medio que sabía que quería dedicarme a las computadoras, a la matemática, lo tenía más o menos claro. Pero ¿y qué te da la matemática? Porque muchos que nos miran dicen, ¿por qué la matemática? ¿Por qué es importante? Bueno, te lo digo con la perspectiva de hoy, por ahí en los 9 años lo pensaba de otra manera, digamos, pero hoy a mí me parece que lo que te da la matemática es una manera de pensar el mundo, digamos, ¿no? O sea, la manera de... Te ordena distinto la mirada. Sí, la abstracción de la matemática te ayuda a tratar de pensar el mundo desde otro lado, digamos, ¿no? Y está como un poco... Yo siempre la vi así, como en la base de todo, digamos, ¿no? O sea, entonces... Siempre después cuando me tocó elegir una carrera, dije, bueno, yo llevaba programando de los 9 años y dije, bueno, ¿por qué estudiar una carrera que tiene 50 años de historia cuando puedo estudiar una carrera que tiene 5.000 años de historia? Digamos? Voy a aprender mucho más ahí. En el colegio te decía entonces, para ir para el Nacional, ¿eras buen alumno o un poco rebelde? En la primaria me iba bien, digamos, hacía todo lo que tenía que hacer, así que no sé si era bastante buen alumno, supongo. Y cuando me tocó ir al secundario, sí, había un poco una discusión, porque mi vieja sobre todo quería que fuera al Nacional Buenos Aires, que fue un colegio donde, no sé, me enseñaran cosas, y yo medio que tenía claro que quería pasarme el día con la computadora y que no me molestaran demasiado. Entonces me salí un poco con la mía, terminé yendo a un colegio. Iba a la tarde al colegio y me quedaba toda la noche programando y me despertaba como para ir al colegio y después la verdad que no pasaba mucho tiempo en clase tampoco, ¿no? O sea, es que hace un tiempo vos le preguntabas a cualquiera de los empresarios que les va bien qué carrera tenían que estudiar y muchos te respondían programar o estar programando y demás. ¿Hoy cambió eso con la IA? Sí, para mí no cambió porque yo siempre tuve como un poco la idea de que lo mejor que uno puede hacer es desarrollar un punto de vista propio sobre el mundo, digamos. O sea, en términos de construirse un lugar
desde el que hacer cosas. Y a mí me parece que, desde mi punto de vista, siempre lo mejor es estudiar cosas que te abran la cabeza y te permitan descubrir universos. Yo estudié matemáticas, después estudié un poquito de filosofía, pero siempre la idea fue esa, o sea, tratar de estudiar cosas que me abrieran la cabeza. Y un poco eso, ¿no? Yo decía, la computación es una ciencia que tiene, yo qué sé, 50 años. Bueno, aprendo en mi casa, digamos, ¿no? Digo, tampoco alguien se va a parar delante de mí y tener tanto para explicarme sobre algo que tiene tan poca historia. En cambio, la filosofía o la matemática, a estudiarla solo es un poco más difícil, necesitas guías. ¿Y dónde se unen los puntos de matemática y filosofía en una recta? Para mí están completamente unidos y yo creo que casi cualquier persona que haya hecho cualquiera de las dos carreras te va a decir lo mismo, digamos, que es que hay muchos puntos en común en términos de la abstracción. La filosofía en realidad es una disciplina súper técnica, pese a que la gente tiene una idea de la filosofía como, no sé, alguien tirado en el pasto. Como más volado. Volado, pensando sobre cosas. En realidad es una disciplina muy técnica, igual que la matemática, las dos son disciplinas técnicas. Y las dos trabajan con abstracción, digamos, y tratando de ir al centro de qué es la verdad, de qué es ¿no? Y me parece que eso las une y hay mucha gente que hace el camino, de un lado o del otro, ¿no? De hacer filosofía, después matemática, o matemática, después filosofía. Esa completitud también te la dio la música acá en modo guitarrista, pero hoy estás con otro instrumento. ¿Cómo se completa eso, esas distintas pasiones? Sí, siempre fui un guitarrista mediocre, pero apasionado, digamos. Tenía varios grupos de música cuando tenía esa edad, no sé, 18, 19 años, unos años después también. Sí me gustó mucho la música, me enganché a tocar ahora sigo teniendo guitarras por ahí tiradas en casa y toco cuando tengo un ratito entre reuniones. Y hace unos años, cuando estábamos viviendo en San Francisco, decidí que podía intentar un instrumento al que le había tenido mucho respeto toda mi vida, pero que me encanta, que es la trompeta, y empecé a estudiar trompeta, y soy un muy mal trompetista, pero también Pero le pones... ¿A todo hay que ponerle método? ¿A todo hay que ponerle cierto sistema? Sí, un poco, pero la verdad que con la música me lo tomo muy light, o sea, ya tengo método en demasiadas partes de mi vida, entonces con la música soy mal estudiante, estudio un poquito cada tanto. ¿Y siempre tuviste método o era más, viste que está esta teoría de que si le dedicas muchas horas a algo, te podés convertir en experto? Sí, bueno, me pasó alguna vez, pero pasó con la tecnología espacial, por ejemplo. Pero no, seguramente es verdad, pero me parece que lo importante es lo que está atrás. Le dedicas muchas horas a algo porque te apasiona, le dedicas muchas horas a algo porque te divierte, digamos, ¿no? O sea, me parece que esa es la parte. Seguimos en esa parte, ya te habías quedado en el colegio con muchas horas de computación y de golpe estaba Caos o Control. Por un tiempito te fuiste a Caos con los hackers. Sí. ¿Qué significa ser hacker en esa época y por qué? Y era un poco distinto que hoy, ¿no? O sea, el mundo cambió mucho, la industria cambió mucho, las leyes cambiaron mucho. En esa época creo que ni siquiera era ilegal. No, lo que pasaba es que yo, de nuevo, empecé a programar a los 9 años, tenía la computadora en mi casa, había por ahí, en el colegio no había computadoras en esa época, algunos amigos tenían otras computadoras, pero llega un momento que decís, bueno, quiero aprender más cosas, quiero ver, hay otro mundo allá afuera, sé que hay otras computadoras, otros sistemas operativos, otros lenguajes de programación, otras cosas para hacer, y claro, desde donde yo estaba era muy difícil acceder a eso, yo que sé, los 10, 11, 12 años. Tuve la suerte a los 12, 13 años de que un primo mío que se mudó de México a Argentina llegó con un módem acústico, que era un módem, era una cajita en la que enchufabas el tubo del teléfono y te servía para comunicarte por el teléfono con computadoras que había en otros lados. Y bueno, fue medio un camino de ida. A partir de eso dije, bueno, hay computadoras en otros lugares y puedo empezar a aprender de ellas. Y bueno, el problema es que muchas de esas computadoras estaban en lugares donde la gente que las manejaba no quería que yo entrara a aprender y vos de esos sistemas. Entonces empecé a tratar de encontrarle la vuelta para entrar en esos sistemas, para entender cómo funcionaban, un poco lo mismo que hacía de chico con las herramientas de mi abuelo, pero con el módem. Y bueno, sí, me hice muchos amigos en el camino, armamos un grupo de hackers en Argentina, se llamaba HBO, Hacked by Owls, y pasamos muchas formidables noches rompiendo sistemas. De hecho, se hacían notar, aparecían.
Teníamos una revistita que editábamos. Pero en esa época no era ni legal, ni siquiera se sabía bien qué era. Sí, no había leyes en contra de esto, o sea, obviamente era cuestionable, supongo, porque entrábamos en los sistemas de un banco, o en los sistemas de una universidad, o en los sistemas de una telefónica. Digo, era seguramente cuestionable, pero siempre lo hicimos, nunca hicimos daño, nunca, obviamente, robábamos nada, o sea, era con la intención simplemente de aprender cómo funcionaban los sistemas y era el desafío técnico de entrar y controlar sistemas más complejos. ¿Y era un poco acto de rebeldía o nada que ver? Supongo que sí, hay una filosofía atrás del hacker. Yo creo que desde mi punto de vista la filosofía siempre fue esta idea de que cuando a vos te venden la tecnología, te la venden con una serie de etiquetas acerca de qué podés hacer con ella y qué no podés hacer con ella. Y hay una especie de filosofía hacker acerca de la información quiere ser libre y de que cuando vos sos dueño de un objeto tenés que poder tomar control de lo que hace. Y me parece que parte de esa filosofía supongo que está en el origen de todas las cosas que hice en mi vida, o sea, desde desarmar radios para ver cómo funcionan hasta hacer satélites usando componentes de teléfonos celulares, digamos, ¿no? O sea, salimos de esa etapa de caos, pasaste a Control. Control crean junto con tu socio Core Security, una compañía que fue muy, muy importante en términos de los clientes que tienen en el exterior y demás, pero muy bajo perfil por otro lado. Sí, cuando nosotros arrancamos Core, yo tenía, no sé, 18, 19 años, ponele. Y empezamos haciendo lo mismo que hacíamos para divertirnos, romper sistemas, pero empezamos a hacerlo para gente que quería ver cómo estaba la seguridad de sus propios sistemas, ¿no? Entonces nos contrataban para romper la seguridad, pero para que les dijéramos qué es lo que tenían que arreglar. Y empezamos haciendo eso y terminamos haciendo software que hacía eso de manera automatizada, o sea, que le permitía a cualquiera correr un software que simulaba lo que hubieran hecho un grupo de hackers tratando de romper sus sistemas y le generaba los reportes y decía esto es lo que tenés que arreglar y yo qué sé. Fue una súper linda experiencia. Yo arranqué la empresa con 18, 19 años, me fui cuando tenía 30 años, la llevamos de 5 socios que empezamos Core, éramos unas 400 y pico de personas. Cuando yo me fui, la compañía todavía existe, digamos, sigue funcionando. Yo me fui en ese momento y sí, el 80% de las Fortune 500 eran clientes nuestros. Lograron clientes internacionales súper complejos de conseguir. Sí, en ese momento sí, porque fue la primera vez que alguien logró empaquetar de alguna manera este conocimiento esotérico de que lo que hacían los hackers en un producto de software. Entonces tuvo mucho impacto. Teníamos, sí, la Casa Blanca, la NASA, todas las agencias de 3 letras que se te ocurran de Estados Unidos, eran todas clientes nuestros. Google, Microsoft, Amazon, que estaban empezando en esa época, no sé, 98, 99. ¿Y ahí quién te bajaba a tierra? Vos que vas para el mundo, ¿quién te bajaba a tierra en el sentido de el ego de lograr algo tan fuerte tan pronto, de el dinero, de...? Yo creo que, de nuevo, mi motivación siempre fue una motivación más intrínseca, digamos, ¿no? O sea, de tratar de hacer cosas y de construir cosas. Y el dinero, siempre tuve una relación rara con el dinero, en el sentido de que lo disfruto obviamente como todo el mundo, pero no es en sí mismo lo que a mí me lleva a tomar decisiones, digamos. O sea, obviamente prefiero tenerlo a no tenerlo, digamos, y después, bueno, uno crece, tiene una familia, se preocupa por el futuro de su familia, y hay otras cosas, pero en ese momento no era lo importante para mí. Lo importante era, yo qué sé, era como una cosa más competitiva en cierto sentido, ¿entendés? De decir, vamos a llevar, aparte, viste, este grupo de hackers de Argentina a construir la mejor empresa de seguridad informática del mundo, digamos, ¿no? Era como, también había una cosa medio de decir, desde acá, desde el culo del mundo, podemos hacer algo que tiene un impacto global y bueno, empujemos, digamos, ¿no? ¿Y tus amigos de esa época qué te decían, digamos? Porque no era algo normal, alguien de 18, 19, armando una empresa de este tipo, después de haber sido hacker y llegando a tener clientes como la NASA y demás. Sí, yo siempre fui como una especie de anfibio, me movía siempre en muchos mundos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Está buenísima esa definición. Entonces siempre estuve muy cómodo en ese lugar y al mismo tiempo,
Bueno, es una historia que probablemente no sabés, pero cuando era... Alguna de mis primeros trabajos fueron como periodista, de hecho. No, no sabía. ¿Viste? ¿Por Es qué? una historia ¿Dónde? que no sabés. ¿Dónde? Hice un curso de periodismo en Página 12 cuando era un pendejo, tenía 12, 13 años. Y me quedé trabajando en el archivo de fotos de Página 12 durante años. ¿También aplicabas ese método de buscar y buscar y buscar? Sí, sí, hacía, entonces, y tenía programas de radio, me iba a Lomas a hacer un programa de radio a la tarde y después edité unas revistas. Bueno, siempre tenía como varios mundos medio distintos, la música, la escritura por ahí y las computadoras siempre fueron como mundos medio paralelos y siempre moviéndome un poco de un lugar al otro, digamos, ¿no? La matemática, obviamente, que también era otro mundo, la universidad, la matemática. Bueno, y eso en un contexto en el cual la tecnología va migrando. Dicen los que saben que todavía el startup sigue siendo tu favorito. Sí. ¿Por qué? ¿Por lo analógico? ¿Por lo que implica? No, me gustaba el ruidito que hacía cuando lo abrías. Cuando lo abrís. Trato de replicarlo, tengo un teléfono que se abre también, mirá. Sí. ¿Ves? Pero no hace el ruidito. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El startup, viste, vos lo abrías así, era otra cosa. Y era esa época. ¿Te lleva a dónde ese ruidito? ¿Te lleva a alguna imagen de tu vida? ¿Te lleva a algún contexto? No, bueno, por ahí es esa foto, era la época en que estábamos armando Core. Yo qué sé. Con la remera de Leonardo da Vinci. Y era, bueno, eso, trabajar mucho, divertirnos mucho, o sea, pensá que éramos muy pendejos, entonces nos pasábamos todo el día en la oficina armando Core y después salíamos toda la noche y después al día siguiente arrancábamos a la mañana, era como, viste, esa época intensa a fin de la adolescencia, digamos, el principio de los 20, que uno tiene mucha energía, ¿no? Mucha, todavía, ahora también. ¿No? Sí, no tanta. Va migrando la energía a la medida que pasan los... Hay que regular de otra manera, ¿no? Hay que regular, hay que equilibrar de algún lado y sostenerla. Sí, hay que regular. Bueno, hablando de esa energía, salimos de ese mundo de Core Security y nos metemos en lo que es tu actualidad, que tiene, como siempre, múltiples aristas. La familiar por un lado, la del negocio, la de la economía hoy que está primando en el mundo, que es la de esto, ¿no? De mirar más allá de nuestro planeta Tierra, mirarlo con otra perspectiva. ¿Cuándo decís en principio era democratizar los satélites? Sí. Después de Core yo me fui a armar un fondo de inversión de riesgo a Aconcagua, donde hacíamos inversiones en tecnología en Argentina y en la región. Y es como un error bastante común, yo creo, en gente que sale de su primera empresa, más o menos exitosa, y dice, bueno, quiero replicar esto de alguna manera, y por ahí ves que la manera de replicarlo es decir, voy a juntar un fondo e invertir en otras empresas y ayudar por ahí a otros emprendedores a recorrer un poco el mismo camino. Pero bueno, para mí fue un error. Por un lado creo que era muy temprano, digamos, como para... De edad, de tenía todo. 30 años, digamos, era como un poco temprano. Por otro lado, también por ahí tenía todavía demasiada energía, digamos, y era como, bueno, me sentí incómodo estando del otro lado de la mesa, ¿viste? Y sentía que me estaba agarrando todo el tiempo para no saltar del otro lado y ponerme yo a hacer cosas. Y entonces en algún momento me di cuenta que no, o sea, que no era el iba momento. por ahí, que no era el momento. Y que quería empezar una empresa nueva. ¿Cómo se llamaba ese fondo? Aconcagua Ventures. Ah, cierto. Sí. Parte de lo que me frustraba de Aconcagua era que yo veía, viste, el 2007, 2008, y yo veía lo que se llama el deal flow, digamos, los proyectos que nos llegaban para analizar, y me resultaba muy deprimente, porque yo decía, las mentes más inteligentes de mi generación están dedicadas a pensar cómo venderse publicidad los unos a los otros, digamos, ¿no? Y decía, tiene que haber algo más importante que podamos hacer. Vos cruzás actividad y yo me voy a cuáles son los proyectos, pero te sigo abriendo ventanas. Sí. Y bueno, entonces lo primero que hice fue poner como este framework, yo me armé como este framework y dije, bueno, si me quejo de los proyectos de estos, bueno, ¿en qué vale la pena trabajar, digamos, ¿no? Y terminé armando como este framework donde empecé a pensar mucho en la intersección entre la producción y distribución de alimentos, la generación y distribución de energía y la gestión de recursos naturales para poder hacer eso de una manera sostenible. Y en esa intersección, digamos, si querés, entre, no sé, alimentos, energía y agua, ponele, en esa intersección dije, acá, quiero hacer algo acá porque me parece que este va a ser el problema que tiene que resolver nuestra generación. Pero bueno, empecé tratando de hacer modelos de toma de decisiones, o sea, cómo tomar mejores decisiones cuando uno tenía que
que analizar problemas ahí adentro, y me di cuenta que lo que nos estaba fallando no era la capacidad de hacer modelos, sino que lo que nos fallaba es que no teníamos la información, no teníamos los datos para alimentar esos modelos. No podías hacer esto que estamos haciendo ahora, que es mirar el planeta, digamos, ¿no? O sea, ver lo que está pasando en cualquier lugar. Y un poco mi ambición era muy sencilla. Yo dije, yo quiero poder señalar cualquier lugar del planeta y ver lo que está pasando ahí. Te venías acá. O sea, acá, es decir, a ver, acá, ahí, ¿dónde querés? No sé, Tac. Acá, en Venezuela, ponele. Sí. ¿Qué está pasando ahora ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo haces? Entonces, decidí atacar ese problema, ¿no? La verdad que no es que empecé pensando en satélites, empecé pensando en el problema de cómo podías resolver esa pregunta, de poner un dedo en cualquier lugar del planeta y saber qué estaba pasando. Y llegué a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo era construir una constelación de satélites alrededor de la Tierra que estuvieran siempre cerca de cualquier lugar. Que esto es un satélite de garage. Ese fue el primero que hicimos, Capitán Beto. Sí, que fue, nada, era así, ¿viste? ¿No? O sea, estábamos probando tecnología, estábamos empezando a hacer 2 cosas. 2 kilos, 20 centímetros. Más o menos 2 kilos, 20 centímetros, una tamaño botellita de whisky, digamos. Esa es la definición. Y esto es un satélite. Eso es un satélite. Los que hacemos ahora son más grandes, ¿no? O sea, los NewSats que estamos lanzando ahora tendrán el tamaño de esta silla, ponele. Tienen como unos 60 kilos, estamos haciendo satélites incluso más grandes ahora. Me voy a Uruguay esta tarde y porque mañana mandamos el último satélite que hicimos al lanzador, y es un satélite un poco más grande, tiene 120, 130 kilos, que es una nueva constelación que estamos haciendo, que realmente nos va a dar, esta nueva constelación nos va a permitir, por primera vez en la historia, tener un mapa completo de todo el planeta una vez por día a 1 metro de resolución. O sea, Merlin es el nombre de esta constelación, el primer satélite mañana lo shipeamos, lo mandamos al lanzador. Para mitad del año que viene va a estar completa esa constelación, y ahí se va a completar mi visión de Satellogic, que es decir, bueno, voy a poder señalar cualquier lugar del planeta y saber lo que está pasando ahí. Vos vas a poder señalar cualquier lugar del planeta y saber lo que está pasando ahí. Cualquiera lo va a poder hacer. Nos llevó 16 años construir la tecnología y el modelo de negocios y todo lo necesario para llegar a esto, pero esa era la idea, digamos. La idea era, el problema era, quiero que cualquiera pueda señalar en algún lugar del planeta y saber lo que está pasando. ¿Por qué? Porque creo que los gobiernos, las empresas y las personas tenemos que tomar mejores decisiones sobre cómo resguardamos y cómo manejamos nuestro planeta, de modo de preservarlo para generaciones futuras, y no podemos hacer eso si no vemos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, esa fue la visión original de la empresa. Me surgen un sinfín de repreguntas, Sí. porque esto que vos contás, tremendamente simple, es tremendamente complejo para la mayoría de los mortales. Ejemplo, ese satélite que veíamos ahí, Capitán Beto, que surge por Spinetta, por la fascinación que tenés ¿por qué le pusieron ese nombre? Le pusimos Capitán Beto, lo lanzamos en abril del 2013, y el flaco había fallecido unos meses antes, digamos. Una especie de homenaje. Fue un homenaje a él, sí, sobre todo fue un homenaje a él. Pero bueno, aparte de la canción, viste, si uno quiere, parte de la idea que teníamos era desacralizar un poco esta idea de la tecnología espacial, viste, que la gente la mira como si fuera que solo la podían hacer en la NASA y solo la podían hacer, y entonces nosotros decíamos, no, vamos a hacer un satélite en un garage y le vamos a poner un nombre accesible a todo el mundo. Entonces la idea de Capitán Beto, que anda por el espacio, digamos, con su nave hecha en Aedo, nos parecía que era el concepto, digamos. Espera, y después Fresco y Batata. ¿Qué después, nombres le pusiste? Sí, fuimos poniendo Capitán Beto, después pusimos, el siguiente fue Manolito, porque era medio un cubo, ¿viste? Entonces dijimos, muy original lo nuestro. Después el tercero se llamó Tita, era en homenaje a Tita Merelo, no me preguntes por qué, pero... Porque fuiste por el lado también de las mujeres. Y después, después hicimos Fresco y Batata, y después hicimos un concurso público y terminamos poniéndolo en un satélite de Milanesat, y ahí dijimos, bueno, se terminó. Se estaba cada vez más volado. Con Milanesat cerraste la fábrica. Iba cambiando el name, iba levantando. Así que de ahí en adelante dijimos, no, vamos a ponerles los nombres a los satélites de mujeres que hayan tenido un rol importante en ciencia y tecnología, para empujar un poco y ayudar a empujar un poco la participación de mujeres en ciencia y tecnología. Entonces, de ahí en adelante empezamos a ponerle nombres de mujeres de STEM, digamos, ¿no? Ciencia y tecnología. Pero ahí arrancaste también con esta idea de dar datos y tener datos. ¿Quiénes te acompañaron en el principio, digamos? Porque esta idea necesitaba financiamiento,
hablabas de construir satélites en un garage en Argentina. ¿Cómo fue esa construcción de un propósito, pero conseguir los fondos para poder llevarlo adelante? Sí, de hecho estaba en Estados Unidos cuando arranqué con Satellogic, pero cuando empecé a mirar el entorno regulatorio en Estados Unidos para hacer tecnología espacial, decidí salir de Estados Unidos para hacer la tecnología y volver a Argentina. Y ahí, la verdad que en ese momento me dio una mano importante. O sea, llamé por teléfono a la gente de INVAP, en particular en ese momento estaba Cacho Teira, el gerente general de INVAP en esa época, y Tulio Calderón estaba a cargo de la parte aeroespacial, y yo tenía una relación con ellos de antes, de cuando estaba en Aconcagua, que habíamos visto algunos proyectos juntos, y yo qué sé, y los llamé y les dije, quiero hacer esto. Tulio me dijo, estás loco, es imposible, pero vení, porque es tan loco como yo, digamos. Me dijo, estás en pedo, pero vení, te abro las puertas, y entonces me invitaron a instalarme en el INVAP, digamos. Entonces ocupaba una oficinita abajo de una escalera, estilo Harry Potter, digamos, una puertita así abajo de una escalera, en INVAP, y allí empecé a armar un poquito de equipo, digamos, ¿no? Y el otro, en ese momento, el que era el secretario de Ciencia y Técnica, el ministro de Ciencia y Tecnología en esa época, era Lino Barañao, que también cuando volví lo llamé y le dije que lo conocía antes de la época. Muy buen profesional que trascendió, aparte, estuvo en gestión kirchnerista, gestión macrista, un técnico. Sí, y realmente un tipo que yo creo que se la jugó bien en un montón de cosas, porque él tenía una política que es difícil de sostener en la función pública, que es el pick the winners, como decir, yo voy a apostar por las cosas que me parece que valen la pena. Y en ese sentido con nosotros se portó súper bien y fue la verdad un impulso grande para Satellogic al principio. Así que bueno, gracias a eso dije, bueno, me instalo en Argentina. También ayuda que yo ya había, en Argentina la gente técnica me conocía, entonces, si en cualquier lugar del mundo yo que venía de otro lado, tenés que presentar, decía, arrancar. Voy a contratar gente para hacer satélites, no me hubieran dado bola, pero acá me resultaba más fácil contratar. Entonces terminamos armando un lindo equipo en Bariloche, después nos terminamos mudando un añito después de que lanzamos el Capitán Beto, unos meses después nos mudamos para Buenos Aires. Pero, ¿y qué lugar le das a INVAP? ¿Qué lugar le das, por ejemplo, al CONICET? ¿Qué lugar le das a todos estos organismos? Al Balseiro, por citarte algunos ejemplos. Sí, el sistema de ciencia y tecnología de Argentina tiene cosas espectacularmente buenas y cosas malas, digamos, ¿no? O sea, me parece que en nuestra historia INVAP fue extremadamente importante, el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue importante, la nuestra, digamos. Y de hecho yo siempre digo que Satellogic en gran parte es el producto de un país que bien o mal invirtió durante 40 y pico de años en tecnología espacial a través de gobiernos de distintos signos políticos, atrás de la visión originalmente de Conrado Baroto, que fue el fundador de la CONAE, invirtió, digamos, sistemáticamente en un sector que era raro para un país como Argentina. Y eso formó un montón de gente y nosotros en algún sentido aprovechamos mucho esos ingenieros formados en el sistema científico argentino, en el sistema de tecnología argentina. Así que en ese sentido, reconocimiento enorme de una deuda importante. Por otro lado, la crítica que yo siempre hago es decir, bueno, eso está perfecto, pero del otro lado, ¿dónde están las 50 Satellogics que tendría que haber en Argentina, digamos, ¿no? Y ahí es donde me parece que el sistema científico argentino siempre ha escondido un poco la cabeza cuando llega el momento de decir cómo creamos valor y cómo le devolvemos a la sociedad en valor real y concreto toda la inversión que la sociedad hace en nosotros, digamos, como, ¿no? Que hay que conducirlo más. Yo soy el producto de la educación pública argentina, pese a que tuve un pasaje por un colegio privado, terminé en la Avellaneda, después hice la carrera en la UBA. Soy producto de la educación argentina, pero siento la responsabilidad de devolverle algo al país en función de eso, digamos, ¿no? Y a veces, en el sistema científico da la sensación de que la idea de generar valor y la idea de generar riqueza y la idea de traer, de devolverle al país de esa manera, es algo que les queda ajeno y que deberían hacer otros. Y yo ahí es donde creo que tenemos mucho para aprender todavía. ¿Por qué le llamaron Satellogic? Porque escribí una lista de palabras y la menos peor era esa, y al día siguiente ya se llamaba así. O sea, no creías mucho en un equipo de branding, de... Lamentablemente, o sea, podríamos haber hecho mucho mejor trabajo, supongo, pero hoy ya es tarde. Mira, tengo varios videos
para mostrarte, y vamos a arrancar por alguno. Nos vamos a meter un toque en la ficción, es del Eternauta. Desmemoriado el viejito. ¿Cómo hiciste andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Cuando la tecnología falla, o avanza demasiado, ¿lo viejo funciona, lo humano funciona? ¿Qué funciona? Una buena pregunta. Yo creo que hay algo que tiene que ver en ese personaje en particular, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, que es entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo que funciona es entender cómo funcionan las cosas. Entonces, si uno es un usuario de la tecnología, ¿está bien? Cuando de repente la tecnología no funciona, ¿qué haces? Llamás al servicio técnico, y si de repente no te lo pueden resolver, ¿qué haces? Entonces, hay una... en ese personaje del Eternauta hay algo que él es el que desarma las cosas, él es el que sabe cómo funcionan. Entonces, cuando llega el momento de hacerlas andar, sabe cómo hacerlas andar. Yo creo que hay algo de la cultura hacker de la que hablábamos ahí adentro, sí, que tiene que ver con eso. Cuando se tiene que desarmar, hay que, te dan una computadora. Si vos no podés mirar adentro de la computadora y ver cómo está hecha, no sirve, ¿sí? Es como que ahora compras un auto y el auto, es una cajita así con una computadora. ¿Dónde, Yo me acuerdo con mi abuelo desarmar el motor del auto, sacar la bujía. Ahora no tenés ni por dónde empezar, ¿no? Sí. ¿No? tenés ni por dónde empezar. Viene el Automóvil Club y te dice, no, te lo dejo. No, déjamelo y te doy otro, te dice. Te lo dejo, te traigo otro. Y entonces yo creo que ahí hay un punto donde alejarse de cómo funcionan las cosas, obviamente nos permite disfrutar de un montón de cosas que no podríamos hacer si tuviéramos que saber cómo funciona todo, pero tiene la contraparte de que el día que llega el apocalipsis ahí está. Vas a estar en problemas, digamos. Mirá, sigo con tu modo ficción, con varias películas que tienen que ver con cómo se imaginaba ese futuro o alguna perspectiva. No sé si viste Juegos de Guerra. Te lleva al VHS. Juegos de Guerra fue una de las películas más importantes de mi vida, supongo. Sí, la vi hace Justamente dice, y por eso te la trajimos, ¿es un juego de niños o es el comienzo de la guerra nuclear? ¿Esa era un poco tu infancia? Sí, Juegos de Guerra, la historia de Juegos de Guerra es de un chico que justamente hackea la computadora del colegio para cambiarse las notas y yo qué sé, y termina hackeando una computadora y jugando un jueguito, y no se da cuenta que el jueguito con el que está jugando en realidad es el sistema que controla los misiles nucleares reales, digamos, ¿no? Y entonces está jugando un juego de guerra termonuclear global y en realidad están a punto de realmente tirarse los misiles unos a otros. Bueno, es muy lindo, la película es espectacular. No sé cómo habrá envejecido, creo que bien, pero es linda película. Creo que, a ver, la idea de juego es una idea, me parece, central en mi vida, por lo menos. Lo lúdico. Lo lúdico. Obviamente, hablar de juegos de guerra es, digamos, con todo el contenido que implica, es obviamente, desde el punto de vista de una película, está muy bien, digamos, o sea, uno cuando trabaja, yo trabajo en el sector de defensa hoy, pues nuestra compañía tiene como clientes a gobiernos y países de todo el mundo, y nuestros clientes son 95% de defensa e inteligencia, y obviamente es un tema que requiere ser tratado con mucha seriedad y con, digamos, y hay que separar un poco la parte lúdica que uno tiene resolviendo problemas, ¿no? Y mejorando la tecnología y viendo lo que es posible de la parte del realpolitik, digamos, después qué pasa con esa tecnología y cómo se usa. Digamos, y es evidentemente, yo creo que esta tensión está en el centro del desarrollo de tecnología desde hace muchísimo tiempo. Obviamente, con el caso de las armas nucleares, digamos, creo que estuvo puesto en escena de la manera más dramática posible. Con la tecnología de información hasta cierto punto, digamos, con estas cosas de los ciberataques y demás hasta cierto punto, y ahora con la AI vuelve a estar en el centro de escena esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos máquinas autónomas que pueden decidir dónde tirar un misil, digamos, ¿no? Bueno, eso se relaciona con esta otra película que es Yo Robot, que también la viste, es importante, parte... No vi la película. ¿Viste el libro? Leí el libro de Asimov,
Yo Robot cuando era chico, hace muchísimos años. Bueno, hoy la idea del robot, conceptualmente, digo, Waymo con Uber hacen una alianza donde los autos ya son autónomos, sistemas de delivery por el mundo, ya directamente sin personas, aplicaciones que acompañan a adultos mayores como para que no tengan soledad, o mismo en las fiestas de los abrazos en Silicon Valley, donde los humanos se abrazan para salir un poco de esa locura que hay hoy. ¿Cómo va ese modo, el Yo Robot? Sí, creo que, estamos en un momento súper interesante de la historia, ¿no? O sea, es la primera vez que estamos, que las máquinas tienen agencia, digamos, ¿no? O sea, hasta ahora las máquinas seguían instrucciones. Vos le decías, quiero hacer esto, la máquina lo hacía, digamos, ¿no? Hoy las máquinas están tomando decisiones que tienen implicancias sobre el mundo real, decisiones que tienen implicancias sobre la vida de la gente, decisiones que tienen implicancias económicas, sin tener que consultarle a nadie, a ningún humano, por esas decisiones, ¿no? Y este es un momento muy especial, independientemente de la discusión de las máquinas son inteligentes, no son inteligentes, llegamos a la AGI o no llegamos a la AGI, lo que sí llegamos, y esto está hoy acá, es esta idea de que las máquinas tienen un nivel de agencia que las convierte en actores económicos, en actores sociales, ¿sí? Y yo creo que tenemos un desafío importante de cómo regular eso, o sea, cómo trabajar sobre eso para crear el marco en el que la humanidad pueda beneficiarse de ese nivel de agencia sin muchos de los riesgos que tiene implicados. O sea, yo soy un gran lector de ciencia ficción desde chiquito y, viste, siempre tenés en ciencia ficción tenés las utopías y las distopías, digamos, ¿no? O sea, ¿Y esto es una utopía o una distopía? Bueno, Terminator, claramente una distopía. Pero que ahora toma cierta connotación, volviendo un poco, sacando de la ciencia ficción y llevando a realidad, con toda la tecnología que hay, con las máquinas pensando por primera vez por encima de los humanos. ¿Puede ser esto una realidad? Puede ser eso una realidad. O sea, lo ridículo es que la respuesta es afirmativa, digamos, ¿no? O sea, me gustaría decirte, no. O sea, hay un universo posible en el que eso pasa. Yo creo que es muy improbable, porque creo que vamos a desarrollar los mecanismos primero para alinear la agencia de las máquinas con los intereses de las personas, digamos, ¿no? Y hay gente trabajando obviamente sobre esto, pero digo, no es algo que se da de suyo. Ese es el tema, ¿no? No es que porque los humanos programaron las máquinas, entonces las máquinas van a estar naturalmente alineadas con los intereses de los humanos. O sea, hay un trabajo que hay que hacer de alineación que hay que hacerlo, digamos, ¿no? Y hay que hacerlo desde la técnica, pero también hay que hacerlo desde la regulación. ¿Es gobiernos, es mundo privado, es estados presentes? Por eso te digo, yo creo que es todo, está en todos lados. Hace poco, de hecho, escribí un paper hace unos meses sobre algo que yo llamaba entidades legales autónomas, la idea de poder crear un marco regulatorio que permita regular la agencia de las máquinas en este mundo que viene. Y acá, bueno, lo agarraron, lo tomaron, de hecho, y Federico Sturzenegger lo tomó y presentó un proyecto de ley como parte de la ley de sociedades, que hay una parte que dice de la regulación de las entidades autónomas, y yo que sé que está como inspirada en ese paper. Hay un trabajo para hacer ahí. Estuve en el Senado el otro día charlando con los senadores que están pensando en esta ley para tratar de darles un poco esta perspectiva, decir, bueno, hay que hacer un trabajo, pero el país, por ejemplo, que tome el liderazgo en definir un entorno regulatorio para la agencia de las máquinas, tiene una ventaja comparativa gigantesca, porque va a atraer un montón de empresas, va a traer un montón de creación de valor, y se puede hacer bien. O sea, un poco lo que dice mi paper es, bueno, hay maneras de hacer esto para que esté alineado, para que sirva no solo para la generación de riqueza, sino para la distribución de riqueza y para que funcione como una especie de caja de pruebas o de lugar de pruebas acotado, donde las máquinas pueden ejercer su agencia sin escaparse a hacer cosas como estilo Terminator. Bueno, y te cierro la filmografía con esto que veíamos cuando éramos chicos, pero ¿qué es hoy el futuro? Digo, hay un dato tuyo que en lugar de pensar el próximo cuatrimestre, vos pensás los próximos 100 años, te vas a ese futuro sí, que suena muy lejano. Trato. Es difícil, ¿no? Porque en este momento da toda la sensación de que estamos
prácticamente en el borde de una singularidad y es difícil entender lo que pasa del otro lado, ¿no? Hay muchas preguntas, por ejemplo, acerca de cuál es el futuro del trabajo. Y uno puede hacer el ejercicio de decir, bueno, trata de posicionarte, no sé, pre-revolución industrial, ¿no? Y hacerle la pregunta a alguien de cuál es el futuro del trabajo y tratar de explicarle de qué trabajamos ahora, digamos, ¿no? Y no tenemos ni un lenguaje común para pensar en cómo explicarle, yo qué sé, business process outsourcing. Sí, no hay, alguien que, no habrá lo mismo. No, ¿entendés? No. Es como algo que... Y un poco creo que estamos en el borde de que nos pase lo mismo. Es que si vamos a hablar con alguien, no sé, con nuestros bisnietos, que no tengamos un lenguaje común para hablar acerca de qué es trabajar, digamos, que cambie tanto la naturaleza del trabajo. Entonces, en ese sentido, algunas cosas son difíciles de mirar, más allá de esta singularidad, si querés, o del momento histórico que estamos viviendo. Hay otras cosas que uno puede trazar líneas, ¿no? Yo pienso mucho en el espacio, pienso mucho en el rol que el espacio tiene que tener para justamente ayudar a que la vida en la Tierra siga adelante y sea lo mejor posible. Y ahí hay cosas que uno puede decir. Uno puede decir tranquilamente, mirando a largo plazo, la humanidad tiene que salir del planeta Tierra, la humanidad tiene que construir una economía fuera del planeta que va a ser mucho más grande que la economía del planeta Tierra en sí mismo. Y cuando uno mira, hay cosas que se pueden proyectar. Uno puede hacer las cuentas, uno puede hacer la matemática y decir, por todas estas razones, digamos, si vamos a sobrevivir por los próximos 300, 400 años, la humanidad va a tener que hacer determinadas cosas, como por ejemplo salir del planeta Tierra. Hay otras cosas que son más difíciles de ver, como en qué se va a convertir el trabajo tuyo dentro de 10 años, no sabemos, digamos, Nada, ni el mío. Ni mañana. Ni el sabemos. mío, digamos. ¿No? O sea, Ni mañana sabemos. plomeros va a haber, pero, no sé, periodistas y CEOs, no sé si va a haber. No sé. Mira, tengo muchas preguntas, el tiempo realmente vuela. We're Este proud es to announce Sam plans to launch Altman. Stargate Argentina, an exciting new infrastructure project En un contexto in muy partnership with particular, one ¿no? of the Cuando country's leading anuncia energy companies, su CERN acción y Energy. cuando habla de IA. It is our first Stargate nuestro project in país. Latin America, a region full of talent, creativity, and ambition. We're excited to work with Argentina as it builds. ¿Cuál es la oportunidad y qué implica esto para Argentina? Sí. Mira, la oportunidad concreta es, Argentina está muy lejos de los mercados del mundo, ¿está bien? Entonces, producir cosas en Argentina y exportarlas físicas es costoso y es difícil que seamos competitivos. En algunas cosas somos competitivos porque la calidad es muy buena, por ejemplo, no sé, la carne, digamos, ¿no? O, yo qué sé, algún diseñador de ropa puede decir, hago un diseño tan bueno que, bueno, no importa si cuesta un poco más shipearlo al otro lado del mundo. Pero hay cosas en las que nunca vamos a ser competitivos, ¿no? O sea, yo qué sé, produciendo, no sé, aluminio en el mundo. O sea, no sé, hay cosas. Entonces, aprovechar los recursos que tenemos acá para generar activos que pueden ser exportados con un peso muy bajo, digamos, activos intangibles, por ejemplo, es casi lo mejor que podemos hacer. Parte de eso uno puede decir, bueno, es el trabajo del conocimiento, digamos, ¿no? Y hay algo de eso. Economía de conocimiento. Hay algo de eso. Lo que pasa es que la población argentina es relativamente chica, digamos, ¿no? Entonces, y la población que puede trabajar en la economía del conocimiento es relativamente chica. Entonces, tampoco es que vamos a tener un sector de economía del conocimiento desde ese punto de vista necesariamente tan competitivo a nivel global. Por eso yo decía, radicar AIs en Argentina como entidades económicas tiene la ventaja de ayudarnos a romper la barrera demográfica y generar, no sé, quizás cientos de millones de entidades económicamente activas contra los 8 millones de personas que hoy pagan impuestos, digamos, ¿no? Ahora, otra manera de ver esto es, si podemos aprovechar las condiciones energéticas de la Patagonia en particular, de Argentina en general, de la Patagonia en particular, pero sol en el norte, si querés, viento en el sur, digamos, y las cuencas hidroeléctricas que tenemos para generar, para exportar cómputo, ¿sí? Eso es una oportunidad muy grande para Argentina, porque tenemos la posibilidad de generar cientos de gigawatts de energía que puede ser utilizada para hacer cómputo, y el cómputo se exporta a un valor muy alto. Entonces uno podría pensar en una vertical de exportación argentina real de decenas o cientos de miles de millones de dólares de cómputo. ¿Cómo haces eso? Bueno, hay que convencer a la gente de que venga a localizar grandes inversiones de CAPEX,
¿sí? Grandes inversiones de capital a un lugar que no está históricamente muy reconocido por ser el más estable del mundo en términos de atraer inversiones Tenés extranjeras. sí. Entonces, ¿cómo navegar esa oportunidad? Era un poco lo que estábamos tratando de hacer con Sur Energy, con Matt. Es decir, cómo hacemos para crear el contexto que permita hacer eso. La RIGI obviamente era algo que ayudaba, como será la Super RIGI ahora cuando esté, para ayudar a traer ese tipo de inversiones, pero en definitiva el problema principal de Argentina ahí es el costo de capital, digamos, ¿no? O sea, sacar un préstamo en Argentina para comprar máquinas es mucho más costoso que en cualquier otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Y eso termina siendo el principal problema. Claro, si vos tenés atrás a una compañía como OpenAI o Microsoft o Oracle o sobre todo alguna compañía como Microsoft o Oracle o Amazon o Google o alguien que ponga a poner el balance sheet apropiado en el lugar del mundo apropiado y bueno, de repente conseguir los recursos para construir data centers en el país no parece tan ridículo. Y ese fue el origen del proyecto. Yo creo que la oportunidad está intacta. OpenAI está en su propio, digamos, tiene sus propias cuestiones y ellos tienen que resolver el pacing de sus propias inversiones para ver si hacen Argentina primero versus UAE versus lo que están haciendo. Pero independientemente de OpenAI o no OpenAI, yo creo que la oportunidad argentina es real, digamos, y es muy, muy concreta. Peter Thiel es un personaje que hoy está muy presente en los diálogos de emprendedores, de empresarios, y hace pocos días vos retuiteaste algo vinculado con un artículo que había salido de él y una postura que tomó Paula Loixarac en su modo escritora, ¿no? En modo familia. ¿Qué opinión te merece Peter Thiel y por qué es importante? Peter a mí me parece un gran pensador. O sea, cuando mirás Silicon Valley, viste, hay mucha gente que hace cosas, pero gente que haga cosas y que piense sobre las cosas que hace es un poco más difícil. Peter es un caso especial, digamos, porque tiene una cabeza muy interesante, es un gran pensador, tiene una formación humanística, digamos, que creo que aporta al lugar desde el que él piensa las cosas algo interesante. Y yo creo que la idea que él tiene, o sea, él, bueno, tiene después un costado, viste, súper teológico, digamos, que a mí por sobre ahí a veces, la civilización, el sobre fin de la historia. Su idea del anticristo, Sí, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay algo ahí que a veces hay que tratar de entender de nuevo, desde el punto de vista hay que tratar de entender lo que está diciendo, que yo creo que es muy cierto y que es un problema real. Lo que a él le preocupa, él lo que dice es, por un lado tenés el Armageddon, ¿no? Que es la posibilidad de una catástrofe global, ¿sí? Que históricamente uno pensaba podía ser las armas nucleares, ponerle una explosión nuclear, lo de juegos de guerra, ¿no? Y por otro lado tenés los mecanismos que creamos para regular, para que no pase eso, ¿no? Entonces él dice, la inteligencia artificial ahora nos pone en una situación similar, donde de un lado tenés Terminator 2, o sea, Armageddon, ¿sí? Y del otro lado tenés gente que va a pensar en que la única manera de impedir eso es centralizar el control, ¿sí? De la inteligencia artificial en unas pocas manos, ¿sí? Que tomen las decisiones acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y a eso es a lo que él llama el anticristo, la idea de que una organización surge porque dice, te voy a proteger del Armageddon, te voy a proteger de lo que te puede destruir y te voy a proteger creando algo que en definitiva te termina atando, ¿sí? Y te termina controlando desde otro lado. Entonces, yo creo que esa tensión es una tensión real, digamos, ¿no? que existe en el mundo de hoy, que está exacerbada por el tema de inteligencia artificial, pero que existía también antes. Y justamente en el paper que yo escribí hace unos meses, que hablaba de entidades autónomas, de entidades legales autónomas, lo que decía es, tenemos que tratar de encontrar el camino en el medio que nos permite esquivar estas dos cosas. Y hay trabajos de economistas que han trabajado sobre esto, en particular Lynn Ostrom, que fue una premio Nobel de Economía, que derribó un poco la idea de tragedy of the commons, digamos, la tragedia de los comunes, que yo creo que da señales acerca de por dónde se puede construir un esquema de regulación que sea policéntrico, que no dependa de una organización central y que pueda permitirnos esquivar estos dos escenarios de los que habla Peter, que me parece que hay que tomarlos en serio. Y aparte es importante porque es un tema muy de actualidad, ¿no?
Para ir cerrando, te llevo por una rueda final de varias preguntas que tengo, porque la verdad que tu universo literalmente es mucho más extenso y expandible que otros universos que tenemos aquí en Hacedores. Te traigo acá. En una de nuestras tantas comidas juntos, al final de la comida nos trajeron globos con helio para que habláramos. Puedo acelerar hablar, o sea, no respiro oxígeno. Estallamos de la risa y el final es típico Emi, hablando de lo pésima que fue la compañía y tenía razón. Lamentable la compañía. Lamentable. Los amigos, tus amigos, en este caso Demi, como te dice, y a vos te dice Emi, y también tengo aquí el caso de Matt Travisano, que lamentablemente falleció en 2025. ¿Qué te lleva? Por un lado, a esta imagen, que es la de la finitud en un universo que no parece finito, y por otro, la de la amistad explícita. Sí. Difícil. Todavía no proceso lo de Matt, digamos, hace un poquito menos de un año que falleció, era un hermano de la vida. Pero si hay algo que sí me hizo pensar este tiempo es no voy a descubrir nada, pero tiene que ver por un lado, con esto, con poder disfrutar esos momentos, digamos, y recordar esos momentos y disfrutar esos momentos con los que uno tiene cerca y con los amigos. Y me tomo el trabajo. Hoy vivo, viste, en Barcelona y mis amigos están distribuidos por todo el mundo y son poquitos y menos ahora. Pero bueno, eso, de tomarse el tiempo, de tomarse el trabajo, ¿no? De tomarse el tiempo de ir, de estar, de escribir, que el tiempo pasa rápido, uno no se da cuenta, pero que eso, digo, no voy a descubrir nada. Pero por otro lado, yo creo que hay algo que para mí siempre estuvo de base en lo que yo hago, y que hablábamos antes, ¿no? de divertirse, digamos, ¿no? de lo lúdico, que para mí tiene que ver también con esta idea de decir, tenemos que encontrar un lugar como personas desde el que sentimos que estamos aportando la mayor cantidad de valor posible al mundo, digamos, ¿no? Y yo creo que si uno encuentra ese lugar, nada, hay que festejarlo y hay que disfrutarlo y hay que jugar el juego, no tenemos mucho más. En línea con eso, bueno, tu pareja es una brillante escritora, Paula Loixarac, también muy inteligente, muy ácida, muy leída, muy distinta como sos vos, y Asia es el producto de estas dos mentes brillantes. ¿Qué futuro te gustaría que tenga Asia? Ojalá tenga un futuro abierto para hacer lo que quiera. Hoy hablaba con ella, quiere ser bióloga marina, así que está enfocada en que salvemos a las vaquitas, que son los mamíferos más pequeños marinos, de los que quedan 10 en el mundo, en la costa del Golfo de México. Está muy enfocada en eso. Me preguntaba cómo podíamos usar los satélites para tratar de ayudar a las vaquitas en el Golfo de México. La verdad que... ¿Cómo la desarmás en el diálogo? ¿Cómo te desarma ella a vos cuando hablas de esta relación de padre e hija? Tenemos una relación muy cercana y muy linda. Yo creo que a mí me divierte mucho y me emociona mucho verla a ella descubrir cosas, digamos, ¿no? O sea, ver el proceso de descubrimiento y tratar de acompañarlo. Y me gusta esto, que tenga sus propias, ¿no? O sea, la madre escritora, el padre ya hace satélite, ya quiere ser bióloga marina, digo, me parece bien. Los abuelos psicoanalistas. Claro, me parece bien que encuentre ese camino de ella, ¿no? Quiere ser bióloga marina y por supuesto y cantante de pop también, pero... ¿Eso K-pop o de pop? Pop, tipo de pop. Taylor Swift, imagino. Muy bien. Pero bueno, me encanta, ¿no? Que siga ese camino. Tiene una banda de rock ahora, así que... ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 9 años. Tremendo lo que crece. Satellogic, ¿hoy qué es? Porque fuimos desde ese sueño de los satélites pequeños, del garage, ahora una fábrica en Uruguay, ahora, ¿cuántos tienen ya en el espacio? Lanzamos 58 satélites, estamos operando 17 en nuestra propia constelación, también le vendemos satélites a clientes. Y lo que estamos haciendo nosotros, lo que decimos es, estamos construyendo la infraestructura para hacer inteligencia global de manera persistente, digamos, ¿no? O sea, que básicamente
es lo que yo quería hacer, apuntar a un lugar y saber lo que está pasando, pero por es una ejemplo, manera Mira, te llevo a esto. corporativa de decir Sí, lo sí, de mismo, decir ¿no? hacia dónde vamos. Pero digo, este mes tuvimos la tragedia, por ejemplo, en Venezuela, por un fenómeno que surge de la Tierra. Hace pocos días en Colombia, hoy hubo noticias en China, también en Japón. Para ese tipo de cuestiones también va a ayudar lo que están haciendo. Ya ayuda, digamos, ¿no? Ya estamos usando los satélites hoy en este tipo de situaciones, ya estamos usando los satélites nosotros todos los días para ese tipo de cosas. O sea, cuando hay emergencias o desastres naturales de ese tipo, toda la constelación de satélites que tenemos se pone a disposición de las organizaciones que están trabajando en eso. Eso ya lo hacemos hoy. Yo creo que a medida que tengamos más satélites, lo que vamos a permitir es que no solo haya un puñado de organizaciones vendiendo esta información, sino que la información esa esté al alcance de todo el mundo. Eso es lo que a mí me El hombre volvió a la Luna Ajá. Después de mucho tiempo con su... a sobrevolar la Luna, Sí, por lo menos. volvió por ahí. ¿Qué va a ser la Luna en nuestro futuro cercano? Digo, ¿es ciencia ficción pensar que vamos a ir a otros planetas, que vamos a ir a la Luna como estrella? Yo creo que la Luna no es ciencia ficción, me parece que la Luna va a ser probablemente la primera base ocupada o habitada de manera permanente fuera de la Tierra. ¿Y lo vamos a vivir en nuestra generación? Sí, lo vamos a vivir en los próximos 15 años. Me parece que después de eso vamos a ver mucho más trabajo alrededor de la Tierra, en la órbita de la Tierra y en el espacio entre la Tierra y la Luna, lo que se llama el espacio cislunar entre la Tierra y la Luna. Yo creo que ahí se va a desarrollar la economía de los próximos 150 años. Porque hoy la economía espacial es como, digo, cuando vos empezaste, no era tema, no se hablaba. Hoy las grandes mentes internacionales y también las locales como vos están mirando el universo como economía más que como negocio. ¿Por qué? Creo que hay una combinación de trends, digamos, o de factores. Creo que los más importantes tienen que ver con el abaratamiento del costo de lanzamiento, o sea, que son temas técnicos. Y yo creo, en definitiva, mi visión profunda es que durante muchos años la tecnología espacial fue una tecnología de posguerra controlada por organizaciones gubernamentales y que lo que pasó en los últimos 15, 16 años con SpaceX, con nosotros y con todas las compañías que vinieron después, es que los amateurs, ¿no? Estos hackers, se empezaron a apropiar de esta tecnología y empezaron a construir un montón de cosas que los estados no construyen. Entonces, la infraestructura que estamos haciendo, así como el Internet y los teléfonos celulares, digamos, son infraestructura de tecnología de la información que fue construida a partir de amateurs, de hackers, como, no sé, Steve Jobs o Steve Wozniak o Alan Kay, que empezaron a agarrar la tecnología de posguerra de procesamiento de datos, ¿sí? Las computadoras que se habían hecho para descifrar Enigma, y la transformaron en las computadoras de escritorio. ¿Está bien? Yo creo que hoy está pasando lo mismo en la industria espacial. Es algo que hace 15, 16 años parecía ciencia ficción, pero el poder ese de democratización, digamos, de una tecnología, cuando la tecnología empieza a estar en manos de la gente, ¿sí? Cuando está, como el personaje del Eternauta, cuando la tecnología empieza a estar en manos de la gente, se combina, se reconvierte y salen otras cosas. Y esa es la explosión que estamos viviendo. 5 últimas con respuestas de un tuit. Si puede. El tema del envejecimiento poblacional como tal y la expansión de la vida. ¿Crees que con la IA va a ser un tema que se va a extender mucho más allá de lo que estamos viendo hoy? Espero que sí, porque me gustaría divertirme muchos años más. Pero, ¿crees que se va a avanzar ahí? Creo que va a haber avances. Hasta qué velocidad, no sé, pero en principio, lo que yo he leído, parecería que hay muchas direcciones interesantes de avance en los próximos 10, 15, 20 años. Si vos le decís a el Emiliano de hace 30 años, tu camino va a ser ¿cuál? Te lleva a ese momento, vos estabas con la computadora y tratando, ¿te imaginabas que ibas a llegar a donde estás hoy? La verdad que la parte espacial a mí me sorprendió, o sea, no me la esperaba, no me la imaginaba. Supongo que la visión que yo tenía de mí mismo era como un poco más de científico, ¿no? Por ahí estar en un pizarrón haciendo cuentas, no sé, pero no se dio. No se dio y ya estás ahí. Y al revés, al futuro, en 20 años, ¿dónde te ves? Y me gustaría estar haciendo proyectos a escala planetaria, un poquito más allá.
2 últimas. ¿Qué es lo que te hace más humano? Mi hija, sin duda. ¿Qué es lo que te hace más robot? Eso me encargo yo solo. La vida misma. Emiliano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, José. Bueno, creo que por empezar va a tener una de las compañías líderes del sector, que somos nosotros. Y más allá de eso, la verdad que me parece, como decía antes, que hay mucha capacidad desarrollada, digamos, de gente capacitada, que yo creo que estamos viendo nuevas empresitas empezando en el sector satelital. Mi esperanza sería que tengamos un sector con, yo qué sé, 10, 15, 20 empresas de nuestro tamaño en ese periodo de tiempo.